El sol de diciembre caía tibio sobre mis hombros, un calor suave que mentía sobre el frío que se avecinaba con la noche. Mis botas se hundían ligeramente en la tierra rojiza y fértil de Jalisco, la tierra que conocía mis pasos mejor que nadie. Estaba arrodillada junto a un agave azul joven, casi un bebé, apartando con cuidado unas hierbas que amenazaban con robarle la luz. El olor a tierra húmeda y a la promesa dulce del agave llenaba mis pulmones. Aquí, en este pequeño rancho que la abuela me dejó, el mundo tenía sentido. Era un lugar de crecimiento silencioso, de paciencia, un lugar donde el trabajo de mis manos se convertía en vida. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mis vaqueros, un zumbido discordante en la paz del campo. Lo saqué, limpiando la pantalla con el dorso de mi guante de trabajo. Era un mensaje de mi madre. Mi estómago se encogió, un nudo familiar que se apretaba con anticipación. Nunca eran buenas noticias, nunca una llamada para saber cómo estaba. Siempre era una necesidad, una orden velada. Leí las palabras en la pantalla brillante. La cena de Nochebuena es en la hacienda. Te queremos aquí a las 7. Leandro tiene un anuncio importante para la familia. Ni un ¿cómo estás, hija? Ni un espero que puedas venir. Solo te queremos aquí, que en el idioma de mi madre significaba tu presencia es requerida. Era una citación, no una invitación. El anuncio de Leandro sería, sin duda, otra de sus grandiosas ideas, otro plan brillante que, de alguna manera, requeriría un sacrificio silencioso de mi parte. Suspiré, el aire saliendo de mis pulmones en una nube de resignación. Guardé el teléfono y me quedé mirando el valle. A lo lejos, en la colina vecina, se erguía la hacienda Dinastía Reyes. Desde aquí parecía una joya blanca y resplandeciente, un palacio construido sobre cimientos que solo yo conocía. Se veía imponente, llena de una vida y un lujo que yo misma había financiado desde las sombras durante 15 largos años. Para ellos era el símbolo del genio de Leandro. Para mí era un mausoleo de mis sueños sacrificados. Me levanté, sacudiéndome la tierra de los pantalones. El sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. Tenía un par de horas para ducharme, ponerme algo decente que no oliera a tierra y conducir hacia la boca del lobo, hacia mi familia, hacia la noche en que, sin saberlo, la paciencia que había cultivado durante toda una vida finalmente se agotaría. Cada Nochebuena era una prueba, una representación teatral donde yo tenía un papel secundario y mal escrito. Pero esta noche el guión iba a cambiar, y yo, la escritora fantasma de sus vidas, estaba a punto de escribir el capítulo final. La vieja camioneta traqueteaba por el camino de tierra que conectaba mi pequeño rancho con la carretera principal. El motor tosía un poco, pero era un sonido familiar, honesto. Era un vehículo de trabajo, no de presunción. Cada kilómetro que me acercaba a la hacienda era un viaje no solo por el espacio, sino también por el tiempo, un recorrido forzado por las salas de mi museo personal de agravios. El primer recuerdo, tan nítido como el paisaje de agaves que pasaba a mi lado, surgió sin ser invitado. Tenía 18 años y contaba con orgullo el dinero que había ahorrado trabajando los veranos. Era para mi primer año en la universidad, para los libros, para la matrícula. Una tarde, mis padres me sentaron en la sala. «Isadora, hija», empezó mi padre, Ramiro, con esa voz suave que siempre usaba antes de pedir un sacrificio. «Leandro necesita una mejor educación. Lo hemos inscrito en la preparatoria privada del Valle. Es por el futuro de la familia». Mi madre, Elena, asintió, su mirada fija en un punto por encima de mi hombro. «Tus ahorros serían el empujón que necesita». No fue una pregunta.
Mi dinero, el fruto de mi esfuerzo, se fue para pagar el uniforme y la colegiatura de un Leandro de 11 años que ni siquiera entendía el valor de lo que recibía. Yo terminé en la universidad pública, trabajando de noche en una cafetería para pagar mis estudios de agronomía. Ellos lo llamaron una inversión en el líder de la familia. Yo lo llamé el primer ladrillo en el muro que empezaron a construir entre nosotros. El volante se sentía frío bajo mis manos. Apreté los dedos. Otro recuerdo se abrió paso. 15 años atrás. El negocio tequilero de mi padre estaba al borde de la ruina. Malas cosechas, peores decisiones. Recuerdo las noches en vela, con libros de contabilidad esparcidos por el suelo de mi pequeño apartamento, la luz de la lámpara dibujando ojeras en mi rostro. Fui yo quien descubrió un nuevo método de fermentación lenta, quien rediseñó la cadena de producción, quien escribió cada palabra del plan de negocios que nos sacaría del hoyo. Se lo entregué a mi padre, esperanzada. Una semana después, en una cena familiar, Leandro, con 23 años y un traje nuevo, se puso de pie y presentó su plan para revolucionar la empresa. Mis palabras saliendo de su boca. Mis ideas aclamadas como su genialidad. Mis padres lo miraban con lágrimas de orgullo. Cuando busqué sus ojos, ellos simplemente me sonrieron, una sonrisa que decía, así es como debe ser. Él es el rostro, tú eres las manos. Y luego, el recuerdo más reciente, el más doloroso por ser tan casual. Hace apenas unos meses visité la hacienda sin avisar. Mi madre estaba en el jardín hablando por teléfono con una de sus amigas. Me detuve antes de que me viera, y sus palabras flotaron en el aire de la tarde. «Ay, claro que estoy orgullosa», decía. «Leandro es un visionario, un verdadero reyes. ¿Isadora? No, ella es feliz con sus plantitas, con sus libros. Es una chica simple, bendito sea Dios, no tiene la ambición de su hermano. Simple». Esa era la palabra que usaban para anularme. Simple. Como si mi silencio fuera estupidez, mi paciencia falta de carácter, mi trabajo invisible. No era simple. Era una estratega que había jugado la partida más larga y solitaria de todas, apostando todo mi amor y mi esfuerzo a un juego en el que las reglas siempre estaban en mi contra. Esta noche, mientras las luces de la hacienda comenzaban a brillar en la distancia, supe que ya no quería jugar más. Estacioné la camioneta en la zona de servicio, junto a los vehículos del personal de catering. Era un acuerdo tácito. Los autos de lujo de los invitados, los BMW y los Mercedes de los amigos de Leandro, ocupaban el camino principal de adoquines que llevaba a la entrada de la hacienda. Mi vehículo, manchado de tierra y honestidad, no pertenecía a ese desfile de opulencia. Al entrar, el calor y el ruido me golpearon. La hacienda estaba deslumbrante. Un enorme árbol de Navidad, adornado con esferas de cristal soplado y luces doradas, dominaba el gran salón. La decoración era costosa, pero estridente, con un toque pretencioso que gritaba el nombre de Leandro. Todo allí, desde los arreglos florales hasta los candelabros, había sido pagado con el sudor de mi frente, con las ganancias de una empresa que yo dirigía desde las sombras. Leandro me vio llegar. Se acercó, una copa de vino en la mano, su sonrisa tan brillante como falsa. «Vaya, vaya, la hermana ermitaña decidió salir de su cueva», exclamó, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos oyeran. Me dio una palmada en la espalda, un gesto que pretendía ser afectuoso, pero que se sentía como una marca de propiedad, como un rey saludando a una súbdita lejana. «¡Qué bueno que viniste! Tenemos grandes noticias». Busqué a mis padres. Estaban al otro lado del salón, rodeados por mis tíos y primos. Mi madre me vio,
y su sonrisa flaqueó por una fracción de segundo antes de recuperarse. Me hizo un gesto vago con la mano, una especie de saludo real, y luego se giró para seguir hablando con mi tía Camila. Mi padre ni siquiera me miró. Estaba escuchando embelesado a mi primo Javier, quien probablemente le contaba alguna hazaña de negocios sin importancia. Era la experta en invisibilidad. Podía estar en el centro de una habitación llena de gente que me conocía de toda la vida y aún así sentir que nadie me veía. Una mesera me ofreció una copa de champán. La acepté, aunque no bebía. Necesitaba algo que sostener, un accesorio para justificar mi presencia en mi propia obra de teatro. Me recargué contra una columna de cantera, observando. Vi a Leandro moverse por la sala, encantador, carismático, el centro de cada conversación. Vi a mis padres sonreír, hinchados de orgullo por el hijo que habían elegido. Y me vi a mí misma, una extraña en mi propia casa, la fuente de poder silenciosa que todos daban por sentada, la arquitecta de un reino que me trataba como a una fantasma. El champán en mi copa burbujeaba, y sentí que algo dentro de mí hacía lo mismo, una efervescencia lenta, fría y peligrosa que estaba a punto de desbordarse. Nos sentamos a la mesa en el gran comedor. Un lugar para 20 personas, con una vajilla de plata y copas de cristal que yo había aprobado en un catálogo hacía 3 años. Me asignaron un lugar en el extremo, junto a un tío abuelo medio sordo y frente a un arreglo floral tan grande que apenas podía ver al otro lado. Era un lugar diseñado para ser olvidado. La cena transcurrió como siempre. Conversaciones superficiales sobre política, viajes y los logros de los hijos de los demás. Leandro, por supuesto, dominaba la conversación desde la cabecera de la mesa. Hablaba de sus recientes viajes a Europa para investigar mercados, de las medallas de oro que su tequila había ganado en competencias internacionales. Escuché en silencio, sabiendo que esos viajes los había pagado la empresa y que esas medallas se debían a la fórmula que yo había perfeccionado durante años de prueba y error. Cuando sirvieron el postre, Leandro tintineó su copa con un tenedor. La sala quedó en silencio. Se puso de pie, su rostro iluminado por la luz de los candelabros. Parecía un emperador a punto de dirigirse a sus súbditos. «Familia, amigos», comenzó con voz resonante. «Gracias por estar aquí en esta Nochebuena. Este ha sido un año increíble para Dinastía Reyes. Hemos crecido, hemos conquistado mercados, hemos puesto nuestro nombre en lo más alto». Hizo una pausa dramática. «Pero no me conformo. El verdadero legado de un Reyes es mirar siempre hacia adelante, hacia la grandeza». Sus ojos recorrieron la mesa y se posaron en mí. Sentí un escalofrío. «Tengo una visión», continuó, «una visión que llevará nuestro legado al siguiente nivel. Un hotel boutique de lujo, aquí mismo, en nuestras tierras. Un destino para los conocedores del tequila de todo el mundo». Hubo murmullos de aprobación. «Un lugar que será la joya de Jalisco». Su sonrisa se desvaneció un poco, reemplazada por una expresión de grave seriedad. «Pero hay un obstáculo, un pequeño pero molesto obstáculo. Un pedazo de tierra viejo y polvoriento que interrumpe la simetría de nuestra propiedad. Un terreno que, por sentimentalismos absurdos, se ha negado a formar parte de este gran sueño». El silencio era absoluto. Todos sabían a qué terreno se refería. «El rancho de la abuela. Mi rancho». «Hablo», dijo, su voz goteando una falsa paciencia, «del terreno que nuestra querida hermana Isadora acapara egoístamente, impidiendo el progreso de toda la familia».
todas las miradas se giraron hacia mí. Sentí el calor subir a mis mejillas. No era una conversación privada, era una ejecución pública. Estaba siendo juzgada y sentenciada frente a toda mi familia por el crimen de poseer lo único que era verdaderamente mío. La humillación era un sabor amargo en mi boca. Me quedé inmóvil, la cuchara del postre suspendida a medio camino. La mirada de 20 pares de ojos pesaba sobre mí como una lápida. Mi primer instinto fue encogerme, desaparecer, hacer lo que siempre hacía, ceder por el bien de una paz que nunca era para mí. Pero algo en la calculada crueldad de Leandro, en la forma en que había orquestado este momento para acorralarme, encendió una chispa de desafío en mi interior. Mi padre, Ramiro, carraspeó, asumiendo su papel en el drama. Sacó de su saco una carpeta de piel y la deslizó sobre el mantel de lino hasta que se detuvo justo frente a mi plato. «Isadora, esto es por el futuro de la familia», dijo con un tono que pretendía ser razonable, pero que sonaba a una amenaza. «Tu hermano tiene una visión brillante. No podemos dejar que un pedazo de tierra se interponga». Abrí la carpeta. Dentro había un contrato de cesión de derechos. Cedía mi propiedad, el rancho de la abuela, a la sociedad Dinastía Reyes, por la suma simbólica y ofensiva de $1. Mis ojos recurrieron las cláusulas legales, reconociendo el estilo de los abogados de Leandro. Era un documento blindado, diseñado para despojarme de todo. Levanté la vista. Miré a mi padre. No había afecto en sus ojos, solo impaciencia. Miré a Leandro. Su rostro era una máscara de suficiencia, seguro de su victoria. Luego miré a mi madre. Y fue su mirada la que me rompió el corazón y, al mismo tiempo, forjó mi resolución. No había duda en ella, ni una pizca de empatía por su hija, solo un frío y duro apoyo a su hijo. Cerré la carpeta suavemente y la empujé de vuelta hacia el centro de la mesa. «No», dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, un susurro que cortó el silencio del comedor. Un murmullo recorrió la mesa. Leandro frunció el ceño, su confianza vacilando por un instante. Mi padre abrió la boca para protestar, pero fue mi madre quien reaccionó. Se puso de pie de un golpe, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de mármol. Su rostro, usualmente compuesto, estaba contraído por la furia. «¿Cómo que no?», siseó. Apoyó las manos en la mesa, inclinándose hacia mí. «Después de todo lo que esta familia, todo lo que tu hermano ha hecho por ti, ¿así es como pagas? Con egoísmo». «Esto es mío», respondí, mi voz aún baja pero inquebrantable. «La abuela me lo dejó a mí». Y entonces mi madre pronunció las palabras que se convertirían en el epitafio de la familia que una vez amé. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que las copas temblaran. Su voz se elevó, llena de un veneno que me heló los huesos. «O nos das la tierra o te vas». El ultimátum resonó en el aire, desnudo y brutal. No era una discusión, era una expulsión. Elige el legado de la abuela o elige a tu familia. Pero la elección ya no era real, porque la familia que me estaba pidiendo que eligiera ya no existía. Solo quedaba esta colección de extraños que veían en mí un obstáculo a demoler. Por un largo momento, el único sonido en el comedor fue el zumbido distante de un refrigerador y el latido de mi propio corazón en mis oídos. El ultimátum de mi madre flotaba en el aire, denso e irrevocable. La miré a los ojos, buscando por última vez una traza de la mujer que me había criado, una chispa de amor maternal que pudiera salvar este abismo. No encontré nada.
solo la fría y dura determinación de una mujer que había elegido a su hijo dorado por encima de todo. Lentamente, sin un solo movimiento brusco, doblé la servilleta de lino y la coloqué junto a mi plato. No lloré, no grité, no les di la satisfacción de un arrebato emocional. El dolor dentro de mí era tan profundo y tan vasto que se había solidificado en una calma glacial. Era la calma que precede a los terremotos. Me levanté. Mi silla no hizo ruido sobre la alfombra. Miré a mi padre, cuyo rostro era una mezcla de ira y desconcierto. Miré a Leandro, quien sonreía, una sonrisa cruel que decía, «Te lo advertí». Finalmente, miré a mi madre una vez más. «Entendido», dije. Fueron las únicas 2 palabras que pronuncié. Luego me di la vuelta y caminé. Atravesé el largo comedor, mi espalda recta, mis pasos medidos. Podía sentir sus 20 pares de ojos clavados en mí. Escuché a mi tía Camila susurrar, «¡Qué dramática!». Escuché la risa ahogada de Leandro. No me detuve. Caminé por el gran salón, pasando junto al árbol de Navidad, cuyas luces ahora parecían burlarse de mí. Salí por la puerta principal hacia la noche fría, sin abrigo, sin despedidas. El aire helado fue un alivio, una bofetada que me devolvió a la realidad. Llegué a mi camioneta, estacionada en las sombras como un pariente pobre. Me metí en la cabina y cerré la puerta, el sonido metálico sellando el final de un capítulo de mi vida. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una furia pura y helada que finalmente se había liberado. Me quedé allí, en la oscuridad, viendo las luces brillantes de la hacienda, un mundo al que ya no pertenecía. Saqué mi teléfono. Mis dedos se movían con una precisión mecánica. Busqué el único número que importaba en este momento. Sonó una vez, 2 veces, y luego una voz tranquila y familiar respondió. «Isadora, ¿estás bien?». Era mi tío Arturo, mi único aliado. «Tío», dije, y mi voz por primera vez se quebró un poco. Me aclaré la garganta. «Soy yo». «Lo sé, hija. ¿Qué pasó?». Tomé una respiración profunda, estabilizando mi voz. «Es hora», dije, las palabras saliendo como esquirlas de hielo. «Activa el protocolo Tierra Quemada». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio de comprensión, no de sorpresa. Él sabía que este día podría llegar. Habíamos preparado este plan de contingencia años atrás, un arma de último recurso que esperaba nunca tener que usar. «¿Estás segura, Isadora? Una vez que lo haga, no hay vuelta atrás». Miré una última vez la silueta de la hacienda contra el cielo nocturno. «Nunca he estado más segura en mi vida», respondí. «Quémalo todo, tío. Quémalo hasta los cimientos». La mañana de Navidad amaneció clara y fría. En la hacienda Dinastía Reyes, la atmósfera era una mezcla de resaca festiva y resentimiento. Nadie hablaba de mí. Mi silla vacía en el desayuno era un testimonio silencioso de mi berrinche, como seguramente lo llamaban. Estaban molestos pero confiados. Siempre volvía, siempre cedía. Leandro se despertó tarde, con dolor de cabeza pero con el ego intacto. Se sirvió un café fuerte y se sentó en su oficina, la que tenía vistas a los campos de agave. Tenía que hacer algunos pagos, mover algo de dinero para su visión del hotel. El primer pago era para la compañía de banquetes de la noche anterior, una suma considerable. Abrió la aplicación del banco de la empresa, introdujo la cantidad y presionó pagar con la displicencia de quien está acostumbrado a que el dinero fluya sin esfuerzo. La pantalla parpadeó. Un mensaje en letras rojas, fondos insuficientes. Leandro frunció el ceño.
Imposible. Sabía que había varios millones en esa cuenta. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Una tercera vez. Nada. La irritación comenzó a bullir en su interior. Seguramente un error del sistema. Era Navidad. Todo fallaba. Marcó el número de la línea de atención a clientes preferentes de su banco. Después de una breve espera, la voz de un ejecutivo lo saludó. Leandro, sin preámbulos, explicó el problema con un tono de fastidio. «Permítame un momento, señor Reyes», dijo el ejecutivo. Hubo un tecleo suave. «Veo la cuenta de Dinastía Reyes S.A.D.C.B. Sí, aquí está el problema. La cuenta no tiene fondos insuficientes. La cuenta ha sido congelada». ¿Congelada?, ladró Leandro. ¿Por qué diablos estaría congelada? Yo soy el dueño. Exijo que la desbloqueen ahora mismo. Me temo que no puedo hacer eso, señor, respondió el ejecutivo, su voz ahora un poco más formal. La orden de congelamiento y transferencia total de activos fue emitida esta mañana a primera hora por el propietario único del holding que controla su empresa. Leandro se rió, una risa incrédula y amarga. ¿El holding se refiere a Inversiones del Sol? Eso es solo una formalidad legal que maneja mi tío. El dueño soy yo, Leandro Reyes. Hubo otra pausa, esta vez más larga. El ejecutivo parecía estar revisando documentos con sumo cuidado. «Señor Reyes», dijo finalmente, y su tono era el de un médico a punto de dar un diagnóstico fatal. «Con todo respeto, creo que hay un malentendido. Según los registros legales y la estructura corporativa que tenemos archivada y certificada ante notario, Dinastía Reyes es una subsidiaria propiedad al 100% de Inversiones del Sol S.A.D.C.B. «¡Y yo controlo eso!», gritó Leandro, poniéndose de pie. «No, señor», replicó el ejecutivo, su voz ahora cortante como el cristal. Según el acta constitutiva y todas las modificaciones posteriores, la única socia, propietaria, presidenta del Consejo de Administración y firmante autorizada de Inversiones del Sol es la señora Isadora Reyes. La orden vino directamente de ella. El teléfono se le resbaló de los dedos a Leandro. Cayó sobre la alfombra persa con un ruido sordo. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Isadora, su hermana simple, la ermitaña, la que no tenía ambición. El nombre resonó en su cabeza, no como el de una hermana, sino como el de una reina que acaba de ejecutar una sentencia de muerte. El primer golpe había caído, silencioso y letal. El imperio financiero que creía suyo se había desvanecido con un simple clic. El caos se apoderó de la hacienda. Leandro, pálido como un fantasma, irrumpió en el salón donde sus padres tomaban el café de la mañana, balbuceando sobre cuentas congeladas y el nombre de Isadora. Al principio no le creyeron, lo atribuyeron a un error, a una mala pasada de ese tío Arturo que siempre había sido demasiado cercano a mí. Ramiro, mi padre, cogió el teléfono con aire autoritario para arreglar las cosas. Después de 20 minutos de gritos y amenazas, colgó el auricular con una lentitud pasmosa, su rostro ceniciento. Era verdad. Estaban en medio de una acalorada discusión, las acusaciones volando como pájaros de mal agüero, cuando sonó el timbre de la puerta principal. No el alegre tintineo de los invitados, sino un zumbido formal, insistente. La empleada doméstica, con cara de confusión, abrió la puerta a un hombre de traje gris y maletín. Era un notario público. Entró en el salón con la solemnidad de un verdugo. ¿Familia Reyes?, preguntó, aunque era obvio. Sin esperar respuesta, abrió su maletín.
Tengo la obligación de entregarles este documento oficial. Le entregó un sobre grueso a mi padre. Con manos temblorosas, Ramiro lo abrió. Sacó un fajo de papeles con sellos oficiales. Empezó a leer. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su respiración se volvió agitada. —¿Qué es, Ramiro? ¿Qué demonios es? —preguntó mi madre, Elena, con la voz estridente por el pánico. Mi padre no pudo responder. El papel se le cayó de las manos y flotó hasta el suelo. Leandro lo recogió. Leyó en voz alta, su voz un murmullo de incredulidad. Por medio de la presente, Inversiones del Sol, S.A.D.C.V. Como legítimo propietario del inmueble conocido como Hacienda San José de los Agaves, notifica a los ocupantes actuales la terminación inmediata de su contrato de comodato y se les requiere desocupar la propiedad en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la recepción de esta notificación. Era una orden de desalojo. Estaban siendo expulsados de su propia casa. Mi madre soltó un grito ahogado. Se dejó caer en un sofá, su mano en el pecho. Pero el espectáculo no había terminado. Mientras el notario se retiraba con una inclinación de cabeza, el sonido de motores pesados llegó desde el exterior. Se asomaron a la ventana. 2 enormes grúas de plataforma estaban maniobrando en la entrada de la hacienda. Con una eficiencia brutal, los operarios empezaron a enganchar el BMW de Leandro y el Mercedes de mi madre. Leandro salió corriendo, gritando: ¿Qué están haciendo? ¡Esos son mis autos! Uno de los operarios, un hombre corpulento con una gorra de béisbol, le mostró una orden de trabajo en su tableta. Recuperación de activos de la empresa, Inversiones del Sol, leyó con voz monótona. Estos vehículos están registrados a nombre de la compañía, señor, y nos han contratado para llevarlos. Ante sus ojos, los símbolos de su éxito, los trofeos de su supuesta genialidad, fueron levantados del suelo y asegurados en las plataformas de los camiones. El segundo golpe había sido asestado, no solo a sus finanzas, sino a su identidad, a su orgullo. Estaban siendo despojados, pieza por pieza, de la vida que habían robado. En medio del caos, con mi madre sollozando en el sofá y mi padre mirando con ojos vacíos cómo las grúas se llevaban sus vehículos, un tercer coche entró por el camino de la hacienda. No era una grúa, ni un taxi. Era el sedán sobrio y elegante de mi tío Arturo. Aparcó, se bajó con una calma que contrastaba violentamente con la histeria reinante y caminó hacia la casa. Llevaba un portafolio de cuero bajo el brazo. Entró sin llamar, como si supiera exactamente lo que encontraría. «Arturo, ¿qué está pasando? Tienes que detener esta locura», le gritó mi padre corriendo hacia él. «Isadora se ha vuelto loca». Mi tío Arturo no respondió de inmediato. Colocó su portafolio sobre la mesa de centro de caoba, la misma mesa donde, la noche anterior, habían intentado despojarme de mi herencia. Abrió los broches dorados con un clic satisfactorio. «No, Ramiro, no se ha vuelto loca», dijo mi tío con una voz tranquila pero cargada de una autoridad que rara vez usaba. «Simplemente se ha cansado». Sacó una carpeta gruesa llena de documentos. «Durante los últimos 15 años», comenzó, y su voz llenó la sala, silenciando los sollozos de mi madre. «Ustedes han vivido en una cómoda fantasía, y es hora de despertar». Con una precisión de cirujano, mi tío Arturo les expuso la verdad, documento por documento. «Primero», dijo, mostrando un contrato de compraventa de hacía 15 años. «Esta hacienda, no la salvaste tú, Ramiro».
Estaba a punto de ser embargada. Fue Isadora quien la compró, a través de una empresa que yo le ayudé a constituir, Inversiones del Sol. Los convencí de firmar diciendo que era para protegerla de los acreedores. La verdad es que se le estaban vendiendo a su propia hija sin saberlo. Sacó otro documento. Segundo, el negocio. Dinastía Reyes es solo una marca comercial. La empresa productora, la dueña de la tierra, de las patentes del proceso de destilación que Isadora desarrolló, del inventario. Todo pertenece a Inversiones del Sol. Ustedes no eran dueños, eran empleados. Leandro lo miraba con la boca abierta. Eso no es verdad. Yo firmaba los cheques. Firmabas los cheques de una cuenta de operaciones que Isadora fondeaba cada mes, corrigió mi tío. Se te dio un título, un salario generoso y la ilusión de poder. Pero nunca fuiste el dueño. Fuiste el rostro bien pagado de su trabajo. Finalmente, sacó un último sobre. Isadora ha sido increíblemente paciente y generosa, pero la paciencia tiene un límite, y ustedes lo cruzaron anoche. Abrió el sobre y sacó un cheque de caja. Ha decidido terminar su relación laboral. Este es su finiquito, conforme a la ley. Es suficiente para que alquilen un apartamento modesto y vivan unos meses mientras deciden qué hacer. Les envió el cheque. Nadie lo tomó. Estaban paralizados. Sus rostros eran máscaras de horror y comprensión. La fantasía no solo se había roto, había sido sistemáticamente demolida ante sus ojos. No habían perdido su fortuna. Habían descubierto que nunca la tuvieron. La arquitecta silenciosa de su mundo acababa de firmar la orden de demolición. La semana que siguió fue de un silencio atronador. Imagino los días en la hacienda, ahora una jaula de oro a punto de desaparecer. Imagino las llamadas frenéticas a abogados, que, tras revisar los documentos, solo podían encogerse de hombros y confirmar la devastadora verdad. Imagino los susurros convirtiéndose en gritos, la culpa buscando un culpable en cualquier rostro excepto en el del espejo. No los llamé, no respondí a sus mensajes, que pasaron de ser órdenes furiosas a súplicas confusas y finalmente a un silencio resignado. Necesitaba ese silencio. Era el bálsamo para heridas de décadas. Pasé esos días en mi pequeño rancho, cuidando mis agaves, sintiendo la tierra bajo mis uñas, reconectando con la mujer que era antes de convertirme en la benefactora secreta de mi familia. Una noche, una semana después de la Nochebuena, estaba sentada en el porche, bebiendo una taza de té de canela, cuando los faros de un coche iluminaron el camino de entrada. No era la camioneta de un vecino. El motor sonaba a coche de alquiler, barato y forzado. Se detuvo donde terminaba el camino de tierra, como si no se atreviera a acercarse más. Las puertas se abrieron. 3 figuras emergieron en la penumbra, recortadas contra la luz de la luna. Mi padre, mi madre y Leandro. Se veían disminuidos. Sin la ropa de diseñador, sin el aire de superioridad, parecían personas comunes, perdidas y cansadas. Mi padre llevaba una chaqueta que no le había visto en años. Mi madre se abrazaba a sí misma, como si el aire de la noche fuera demasiado frío para ella. Leandro, el gran Leandro, tenía los hombros caídos, la cabeza gacha. Caminaron lentamente hacia la casa, sus pasos inseguros sobre la tierra irregular. Se detuvieron al pie de los 3 escalones de madera que llevaban a mi porche. No subieron, se quedaron allí abajo, mirándome hacia arriba, una inversión perfecta de la dinámica de toda nuestra vida. Durante años yo los había mirado a ellos desde abajo, esperando una migaja de aprobación. Ahora eran ellos quienes estaban a mis pies, en mi territorio, bajo mis reglas. No dije nada, solo los observé, la taza de té caliente entre mis manos.
Dejé que el silencio se estirara, que pesara sobre ellos. Dejé que sintieran, quizá por primera vez, lo que era estar del otro lado del poder, lo que era necesitar algo de alguien a quien habías despreciado. La inversión de roles era completa, y en su incómoda quietud encontré una extraña y melancólica justicia. Fue Leandro quien rompió el silencio. Carraspeó, sus ojos evitando los míos. Isadora, comenzó, su voz ronca despojada de su habitual arrogancia. Hemos venido a hablar. Seguí en silencio, sorbiendo mi té. Les concedí el regalo de mi atención, nada más. Mira, continuó, ganando un poco de impulso. Creo que las cosas se salieron de control. Hubo un malentendido. La cena de Navidad, la presión, todos dijimos cosas que no queríamos decir. Un malentendido. La palabra resonó en el aire quieto de la noche. Décadas de desprecio, de humillación, de explotación, reducidas a un simple malentendido. No era un comienzo prometedor. Mi padre dio un paso adelante. Tu madre no está bien, Isadora. Todo esto ha sido un shock terrible. Somos tu familia. No puedes hacernos esto. Su voz temblaba, no de remordimiento, sino de miedo. Apelaba a un deber filial que ellos mismos habían destrozado. Finalmente, mi madre habló. Cometimos un error, dijo, sus palabras apenas un susurro. No debimos presionarte con la tierra. ¿Pero esto, Isadora? ¿Quitárnoslo todo? ¿La casa donde creciste? ¿El negocio de tu padre? El negocio de su padre. Incluso ahora, en la ruina, la mentira persistía. Dejé la taza sobre la barandilla de madera. El sonido suave pareció un trueno en el silencio. Me levanté de mi mecedora y caminé hasta el borde del porche, mirándolos desde mi posición elevada. No hubo ningún malentendido, Leandro, dije, y mi voz era tranquila, pero tan afilada como la punta de una hoja de agave. Fuiste muy claro. Todos ustedes lo fueron. Durante 30 años me han dejado claro cuál era mi lugar. Me dirigí a mi padre. Esta no es tu familia suplicando por perdón. Es un grupo de personas asustadas porque su fuente de ingresos se ha secado. No estás preocupado por tu esposa, estás preocupado por tu estatus. Luego, mis ojos se encontraron con los de mi madre. ¿Y tú? Dije, y esta vez mi voz se tiñó de un dolor antiguo. No lloras por la casa donde crecí, lloras por la casa que perdiste. Y el negocio nunca fue de papá, fue mío, siempre fue mío. El error no fue la noche de Navidad. El error fue pensar que mi amor por ustedes era incondicional, que mi dignidad no tenía precio. Leandro dio un paso adelante, desesperado. Podemos arreglarlo, Isa. Podemos hacerte socia, un 50%, lo que quieras, pero necesitamos la empresa, la casa. Y esa fue la revelación final. No habían venido a disculparse, habían venido a negociar, a recuperar sus privilegios. Negué con la cabeza, una sonrisa triste en mis labios. Ustedes no entienden, dije. Esto no es una negociación, es una conclusión. Querían que me fuera de sus vidas. Felicidades, lo han conseguido. El hecho de que sus vidas estuvieran construidas sobre la mía fue un detalle que convenientemente olvidaron. Me di la vuelta. Adiós, dije por encima del hombro. Entré en mi casa y cerré la puerta. No la cerré de golpe. La cerré con una suavidad deliberada, el clic del cerrojo poniendo el punto final a una historia de dolor. No escuché si se quedaron o se fueron, ya no importaba. Dentro de mi pequeña casa, en el silencio de mi nueva vida, por fin era libre. Han pasado 6 meses. La primavera ha llegado al valle, pintando las colinas de un verde vibrante.
El aire huele a jacarandas en flor y a tierra mojada por las lluvias de la tarde. Desde el porche de mi rancho, el mundo se ve lleno de promesas. Vendí la hacienda. Un conglomerado hotelero la compró, y por una ironía del destino, planean construir un hotel boutique de lujo. Supongo que Leandro, donde quiera que esté, obtuvo su deseo después de todo. El dinero de la venta, junto con las ganancias del negocio tequilero, está ahora en un fideicomiso. Estoy de pie en el terreno de mi abuela. Ya no es un campo polvoriento. Los cimientos de un nuevo edificio ya están puestos. No es un hotel, no es un monumento a la vanidad, es una escuela. La Escuela de Agricultura para Mujeres Antonia, en honor a mi abuela, un lugar donde las jóvenes de la región podrán aprender el oficio de la tierra, no solo como trabajadoras, sino como dueñas, como empresarias. Un lugar para cultivar no solo agaves, sino también independencia. He rebautizado el tequila. Ya no se llama Dinastía Reyes. Ese nombre sabía a mentira. Ahora se llama Legado de la Abuela. En la etiqueta hay un dibujo sencillo de sus manos, arrugadas y fuertes, sosteniendo un brote de agave. Se está vendiendo mejor que nunca. La gente, al parecer, valora la autenticidad. De mi familia sé poco. Tío Arturo me dijo que alquilaron un pequeño apartamento en la ciudad. Mi padre consiguió un trabajo de bajo nivel como supervisor en otra destilería. Mi madre rara vez sale de casa. Y Leandro, bueno, Leandro sigue siendo Leandro. Intentó iniciar un nuevo negocio con el dinero del finiquito, algo sobre criptomonedas. Fracasó en 2 meses. A veces, por la noche, me pregunto si alguna vez entendieron, si, en el silencio de sus vidas reducidas, alguna vez se enfrentaron a la verdad. Dudo que lo hagan. Es más fácil culparme a mí. Encuentro una vieja caja de metal en el pequeño cobertizo del rancho. Dentro, entre herramientas oxidadas, hay una foto descolorida. Soy yo, de unos 7 años, sentada sobre las rodillas de mi abuela en este mismo terreno. Ambas sonreímos a la cámara, el sol en nuestros ojos. Recuerdo lo que me dijo ese día. Esta tierra, mija, es como tú, mija, silenciosa pero fuerte. Nunca dejes que nadie te diga que no vales lo que produces. Pego la foto en la pared de mi pequeña oficina. Me siento en paz. Una paz que no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de mí misma. Una paz que he construido con mis propias manos, sobre la tierra que defendí. Pero a veces, en las horas más tranquilas de la noche, las palabras de mi madre regresan como un eco. La sociedad, la familia, me llamarían cruel, desalmada, una hija sin corazón. Dicen que destruían mi familia. Yo creo que solo dejé de prenderme fuego para mantenerlos calientes. Y les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿soy la mala?